Hola a todos, un saludo. Vamos a intentar comprender el orgullo, la prepotencia y la vanidad. Vamos a intentar mirarlo con una mayor profundidad, una mirada más profunda para intentar comprender estos aspectos que son la consecuencia de la estructura psicológica que le llamamos esa estructura identificada o el ego. Esa estructura que está compuesta por dos ejes fundamentales, que son el error, la idea errónea de mí como esencia, y la negatividad, las vivencias que he ido acumulando y que han configurado la idea negativa de mí, la negatividad. Entonces, mirando el orgullo, podemos ver que dentro de todo lo que es las emociones negativas, la mayoría de las emociones negativas que podemos indicar, como el miedo, la vergüenza, los celos, la culpa, la envidia, el enfado, la tristeza, etc. Un sinfín que hay de aspectos y de matices de estados emocionales. La vivencia, si la persona lo mira, es una vivencia de sufrimiento, es una vivencia que no gusta vivirla. Pero en cambio, el orgullo, la prepotencia y a veces la vanidad, configuran una vivencia personal que parece que, como si diera una subida de energía y de vitalidad y de reafirmarse en un pedestal. Entonces despista un poco porque directamente por eso, no es un sufrimiento, aunque si lo analizamos vemos que conlleva constantemente una frustración y una necesidad constante. Entonces el orgullo es la consecuencia inevitable de haberme vivido en una especie de complejo de inferioridad, de sentirme menos, de ser tonto, de no ser suficientemente en algún aspecto. Entonces el orgullo lo que tiene es ese sentido de ser engreído, de situarse en un pedestal de uno mismo, orgulloso de lo que uno dice o de lo que uno piensa o de lo que uno hace. Y orgulloso de lo que tiene, las posesiones o lo que tiene como conocimientos o del estatus social. O sea, que se acoge a algún aspecto que le parece que es positivo y se recoloca en una especie de superioridad a los demás. Entonces está orgullecido de sí mismo, engreído de sí mismo. Puede llegar a niveles de soberbia y aspectos potentes de que la persona casi se convierte en una especie de déspota. Pero, en definitiva, el orgullo es una necesidad que tiene la estructura psicológica por consecuencia de esa estructura inicial base que se configura de la infancia, una necesidad casi podríamos decir compulsiva en ir dando mensajes de lo superior que uno es en referencia de los demás o simplemente las virtudes y las cosas excelsas en que uno es, ese acogimiento de que uno es eso, en positivo. Entonces el orgullo puede estar en un sentido muy engreído de sí mismo, puede parecerle que le da una fuerza, una vitalidad y un posicionamiento vital y gozoso de ser, y en definitiva es una constante, una continua de necesidad de demostrar lo que tengo, lo que sé, toda una serie de aspectos indicativos que son necesarios de ir demostrando. Y claro, como es normal, muchas veces eso no puede ser demostrado. Y como es muy normal, los seres humanos nos equivocamos y como es muy normal, pues habrá la relación con los demás que mucha gente pues no aceptará esta posición. Pero el orgullo también lo miramos a veces con un enrocamiento de la persona en que no quiere bajar de su tener la razón, de su principio de que yo soy y tú no.
un principio de decir qué poca tolerancia, qué poca empatía a veces, qué poca capacidad de humanidad, o qué incapaz es de ser humilde y de ver que realmente todos los seres, como decía antes, todos los seres humanos nos podemos equivocar y que en un momento determinado pueden pasar una serie de circunstancias que no sean demasiado agradables, pero no tiene la capacidad, el que está posicionado en el orgullo, en hacer tabla rasa y abrirse tranquilamente a la relación con el otro. Se mantiene su principio, casi podríamos decir a veces, asociándolo en lo que estamos indicando, de enfado permanente o de posición altiva permanente. Está relacionado porque muchas veces lo relacionamos con la prepotencia. Pero fijaros que estos tres, orgullo, prepotencia y vanidad, están en relación, pero cada uno lo podemos mirar en su singularidad. Y vamos a intentar mirarlo. El prepotente, como así indica más la palabra de poder, es el que abusa de su poder. Pero ya no solamente en el abusar de su poder, que es un prepotente cuando abusa, y en exceso a veces, en un sentido ya, podríamos decir, tiránico muchas veces, ¿no? Pues no solamente ese aspecto, sino que el abusar de poder está en relación de la necesidad de ejercer en el sentido de la energía, del trabajo, del hacer, de la valentía, como ponerse en un pedestal. Y entonces tiene la necesidad, el prepotente, de ir acuñando constantemente el que él es valiente, que es fuerte, que es constante, que es trabajador. O sea, casi un aspecto más en el aspecto de energía. Y entonces vemos ese aspecto prepotente de la persona en relación de lo que sobre todo hice, y el sentido de fuerza y de valentía y de aunque sea en un sentido de esforzarse para el bien común, etc. Pero tiene la necesidad de un poco maquearse el mismo, sentirse la necesidad de que los demás y uno vea que uno es fuerte, capaz, constante, trabajador, etcétera, etcétera. Aunque su sentido más que entendemos es el de abusar de su poder en un momento determinado, de su situación social, y entonces es un abuso de poder, y muchas veces va en relación del orgulloso, porque el orgulloso pasa a veces a ser un prepotente. El otro aspecto que estamos mirando, que es el aspecto de la vanidad, el vanidoso está más, o la indicación vanidosa está más en el sentido casi de llegar al narcisismo, a un sentido del afecto, enamorarse de uno mismo, por así decirlo, que puede ir emparentado con el orgullo y con la prepotencia, pero buscando este aspecto más del enamoramiento, es como si tocáramos más todo lo que es el campo del afecto, del amor, del cariño. Y es una falta de cariño, una falta de amor que conlleva después una especie de persona que la podemos observar como seductora, una estratega para que los demás le quieren. Entonces es buscar estrategias para cómo puedo quedar mejor con el máximo de personas posible y hacer que los demás me quieran. O sea, estar muy pendiente de tener un club de fans, por así decirlo. Entonces esa tendencia, podríamos decir, de buscar el afecto. Entonces la estrategia que sea para buscar ese afecto de los demás. Entonces vemos esos matices de cada uno, del orgullo, de la prepotencia y de la vanidad, pero los tres se pueden interrelacionar y los tres parten como consecuencia de haberme vivido en soledad afectiva, en percibir con los demás no lo quieren a uno, no lo aprecian, en vivirse como despistado, tonto, no saber, no comprender, en vivirse en impotencia, en no tener fuerzas, ni capacidad, ni voluntad, ni constancia. Esos momentos que han podido vivirse en la infancia, que han marcado lo que podríamos decir la forma personal.
lo que configura la personalidad, aunque la personalidad está hecha de los aspectos genéticos y de los aspectos temperamentales, en este sentido temperamental y las indicaciones que vemos más genéticas de la persona, luego inevitablemente se entremezcla lo que es toda la educación recibida, lo que son los inputs recibidos de la sociedad a través de la familia, a través de los padres, a través de los educadores directos. Y todo eso va haciendo que en la infancia vivamos esos momentos de soledad afectiva, aunque sea en breves momentos, pero que hay un sentir muy dolido, muy sufriente, o de impotencia, o que los demás me están indicando que no soy suficiente o no soy suficientemente listo. Momentos de angustia psicológica, psicoemocional, y ahí configura, se entremezcla con la estructura personal y genera, da una consecuencia de esa vivencia, que es la consecuencia muchas veces del orgullo, de la prepotencia y de la vanidad. Lo que nos interesa es ver todos estos indicativos para ver qué es una estructura y poderla mirar cuando surge en nosotros y podernos un poco relajar, mirarla más de lejos, tolerarla, verla, para poderla ir diluyendo. Pero lo importante es que cada vez más podamos vivir más desde nuestro eje central de vida. Y nuestro eje central de vida es el hecho de ser conscientes. Simplemente ese indicativo, aunque parezca raro, pero lo que es constante, inalterable en mí, como yo mismo, es ese hecho inmediato ahora de ser conciencia consciente o presencia de conciencia. Y vivir desde ahí en una mirada inocente positiva, en donde me abro a una vivencia contemplativa y en donde tengo la posibilidad en la meditación de vivir la introspección real, íntima, porque a veces llamamos introspección a lo que es la comprensión de lo que estábamos ahora diciendo, de la estructura psicoemocional, de lo que me pasa, de lo que tengo miedo, de lo que deseo. Pero aquí, en este indicativo meditativo, la introspección es en el silencio de la conciencia, o mejor dicho, en el silencio de la mente, vivir esa irradiación del silencio de la misma conciencia y vivir la paz y la plenitud por el hecho de ser. Ese es el indicativo, Y todo esto, todas esas estructuras, más personas, más, menos en unos aspectos u otros, se ha construido y podemos diluirlo. Esta es la buena nueva. Se puede diluir. Posiblemente hay que mirarlo mucho y hay que tener constancia, pero con ganas y con interés esto sucede. Muy bien, pues ahora vamos a intentar meditar. Os voy a indicar una meditación para que así cada uno la mantenga el tiempo que quiera. Bien, yo ya me despido de vosotros. Que vaya muy bien. Gracias. Postura corporal con una cierta simetría, una cierta rectitud que evoque una atención tranquila. Cómodos, muy cómodos, una postura cómoda. Muy bien, cerramos los párpados, una respiración profunda. Relajamos toda la zona abdominal, relajamos la zona torácica. Dejamos fluir la respiración tranquila, espontánea. Observamos la respiración. Intentamos observar el movimiento que provoca la respiración en el cuerpo, este movimiento diafragmático. Relajando bien el cuerpo, manteniendo la rectitud. Desde la atención, ahora dirigimos la atención a la sala, al
sitio donde os encontréis, intentando escuchar, estar como muy atentos a intentar percibir cualquier pequeño sonido que aparezca atentamente. Muy bien. Soy consciente de la experiencia. Dirijo la atención nuevamente al cuerpo y a la respiración. Y a través de la respiración siento el organismo internamente y siento el sentir más ampliamente. Soy consciente del sentir, sintiendo. Sentir en profundidad y en amplitud. En esa amplitud tomo conciencia de espacio. A nivel de visión, esa zona de oscuridad delante y el conjunto abierto de percepción y sensación, espacio. Soy consciente. Si aparece un pensamiento, una imagen o un recuerdo, simplemente soy consciente, pero mi mirada es amplia a todo el espacio abierto de percepciones y sensaciones. Soy consciente. Reconozco la noción clara de ser conciencia consciente, presencia, que es un continuo donde no hay contraste, donde al soltar todo y reconocer es la simplicidad de ser conciencia consciente, presencia de conciencia. Esa noción de ser que mantenida diluye aspectos del yo falso, que simplemente se es olvidando y siendo, lúcidamente, pero relajadamente, olvidando y siendo.